Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más. Esta vez hablaremos sobre enlace químico. Cuando hablamos del enlace químico podemos separarlo en tres bloques: tipos de enlace y sus propiedades, y las fuerzas intermoleculares, que al fin y al cabo podrían considerarse enlaces, aunque no sean enlaces propiamente dichos. Diagrama de Lewis y enlace dativo, y la polaridad y la geometría molecular. Empezaremos con los tipos de enlace y sus propiedades, y por las fuerzas intermoleculares, que al fin y al cabo es teoría, y esto es sabérselo y poco más. Tienen su explicación, pero no es muy relevante. Como siempre, todo lo que utilizamos estará escaneado y en la descripción para que lo podáis descargar y usar a vuestro antojo. Cuando hablamos de tipos de enlace tenemos que clasificarlo primero en tres tipos: iónico, covalente y metálico. No voy a desplegarme mucho, ya que tenéis esto en la descripción y podéis leerlo y imprimirlo o hacer lo que queráis. Empecemos por el iónico. Un enlace iónico se genera entre un metal y un no metal cuando el metal le cede los electrones que tiende a perder al no metal que tiende a ganar, para que ambos lleguen a la configuración electrónica de gas noble, que es el objetivo de todos los átomos. El covalente se genera entre dos no metales que comparten electrones para también llegar a la configuración electrónica de un gas noble. Y por último, el metálico, que su propio nombre lo indica, se genera entre dos metales que liberan los electrones que les sobran a una especie de mar de electrones, de que esos electrones no pertenecen a ningún átomo en concreto, pero forman una red estructural. No hay mucho más que saber del enlace iónico. Podemos decir que desprenden energía al formarse y que forman redes cristalinas. Del enlace covalente podemos decir que crea unas estructuras que podemos representar por el diagrama de Lewis. Cada uno de estos tres tipos tiene sus propias propiedades, que están aquí todos bien marcados y explicados, para que si os lo preguntan, pues ahí lo tenéis todo bien estructurado y lo tenéis en la descripción. Ahora hablaremos de las fuerzas intermoleculares. Tenemos de dos tipos: las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno. Bueno, las fuerzas intermoleculares no son enlaces propiamente dicho, ya que no hay ninguna compartición ni ceder electrones ni nada. Simplemente se crean debido a las cargas que tienen las moléculas. Estas fuerzas son entre dipolos eléctricos. Aquí este es un pequeño dibujo que lo explica bien. El cloro es mucho más electronegativo que el hidrógeno, es decir, que los electrones que se están compartiendo tienden a estar más cerca del cloro que del hidrógeno. Esto hace que se considere que la parte del cloro sea negativo y la parte del hidrógeno positivo, pero en verdad no es propiamente negativo o positivo. Esto sería una representación de un dipolo eléctrico. Se pueden clasificar en dos tipos: dipolos permanentes, que ocurren cuando se unen por medio de las cargas de dos dipolos, que es lo que estaba explicando antes. Aquí está más menos más menos. Luego los dipolos inducidos. Esto ocurre cuando las moléculas son del mismo elemento: azufre, 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 azufre. En el movimiento de los electrones en las moléculas hay momentos en los que los electrones están más a un lado o más a otro, creando pequeñas cargas positivas o negativas, permitiendo que haya instantes en las que se junten y luego rápidamente se vuelvan a separar. Los puentes de hidrógeno es exactamente igual. Lo que ocurre es que los puentes de hidrógeno solo se forman con tres moléculas, cuando son hidrógeno flúor, hidrógeno oxígeno, hidrógeno nitrógeno. Esto ocurre porque esos son los tres elementos más electronegativos de la tabla periódica, haciendo dipolos que sean muy polares, es decir, que las cargas positiva y negativa son muy claras. Esta sería básicamente la teoría que habría que saberse para el enlace químico. Ahora pasamos a lo práctico. Cuando hablamos de enlaces covalentes podemos representarlo de una forma visual. Para eso utilizamos el diagrama de Lewis. Este sería un pequeño ejemplo de un diagrama de Lewis del dióxido de carbono.
todo esto siempre está en la descripción, por si queréis echarle un ojo más detenidamente. Vale, ¿en qué consiste el diagrama de Lewis? El diagrama de Lewis lo que hace es, como he dicho antes, representar los enlaces covalentes y a su vez indicar los enlaces que hay entre los átomos y los pares de electrones que no se enlazan con nada. Eso se ve más claramente con un ejemplo. Vamos a repetir el ejemplo que hemos hecho aquí para que veáis que sale exactamente lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer para poder realizar el diagrama de Lewis? Pues tenemos que hacer primero la configuración electrónica de los elementos que forman dicha molécula y tenemos que hacer esta pequeña tabla. Ahora explicaré qué es esta tabla. Tenemos el dióxido de carbono. Vale. Hacemos la configuración electrónica del carbono y del oxígeno. El carbono sería 2s2, 2p2 y del oxígeno 2s2, 2p4. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer primero es conocer y sumar el número total de electrones de la última capa de la molécula entera y a su vez el número máximo de electrones que se puede albergar en dicha capa. Es decir, aquí ponemos total electrones última capa. Por eso aquí solo hemos hecho la configuración electrónica y hemos puesto solo la última capa. Total de electrones de la última capa. Pues aquí tenemos 2s2, así que sería 2 más 2p2, 2. 4. Ahí. Sería 2s2, que serían 2, más 4 serían 6, pero como hay 2 oxígenos, serían 6 por 2, que sería 12. Vale, ahora tenemos los máximos electrones de la última capa. ¿Vale? 2s2 y 2p6, si estos orbitales estuviesen completos, serían 2 más 6, que es 8. Y sería 2 más 6, que es 8 por 2. Y aquí hay 2 oxígenos. Sería 2 por 8, que nos da un total de 16. Hacemos la suma. 4 más 12, 16. 8 más 16, 24. Vale. Tenemos el total de electrones en la última capa de la molécula y los máximos electrones que pueden albergar. Vale, pues hacemos un simple cálculo. Para saber el número de enlaces, tenemos que hacer el número máximo de electrones, esto de aquí, menos los electrones de la última capa, entre 2. Es decir, 24 menos 16 entre 2. Esto nos sale que hay un total de 4 enlaces en esta molécula. Y luego, para poder representar también cuántos pares de electrones no enlazantes tenemos, pues hacemos pares no enlazantes. Pares de electrones, claro. Número de electrones de la última capa, 16, menos electrones enlazantes. Si en cada enlace hay 2 electrones, pues sería 2 por 8. Es decir, que sería 16 menos 8 entre 2 para saber los pares, que sería también 4 pares no enlazantes, que estos serían pues 8 electrones no enlazantes. Estos números no obligatoriamente tienen que coincidir, ¿eh? Este es un caso en el que casualmente han dado el mismo, pero pueden dar perfectamente cosas distintas. Una vez que tenemos esto, vamos a representarlo. ¿Cómo tenemos que representarlo? Ponemos en el centro, primero colocamos el elemento o el átomo que forme más enlaces. El carbono necesita 4 enlaces, o sea, el carbono necesita 4 enlaces para llegar a la configuración de gas noble. Y el oxígeno, 2. Pues ponemos el carbono, ya que necesita más enlaces que el oxígeno. Y luego colocamos los otros elementos. Como así, aquí solo tenemos oxígenos, pues colocamos los 2 oxígenos. Siempre que está bien colocarlo de una forma simétrica, siempre queda mejor. Vale.
¿cuántos enlaces necesita el oxígeno para llegar a configuración de gas noble? 2, ¿no? Pues entonces ponemos 2 rayas. Cada raya representará un enlace entre electrones. Y este oxígeno también 2, ¿no? Pues 2. Este oxígeno tiene configuración de gas noble, pues sería los 6 electrones que tiene, más estos 2 que tiene aquí compartidos, 8. Y este igual, 6 más estos 2, 8. Y el carbono sería los 4 que tiene más estos 4 que ha compartido, sería 8. Es decir, esta molécula ya estaría estable. Ahora lo que nos faltaría es indicar los pares no enlazantes. Como ya vemos aquí, 4 enlaces, 1, 2, 3, 4, nos ha salido bien. Nos vamos ahora a los pares no enlazantes. ¿El carbono tiene algún par de electrón que no enlaza? Aquí tiene 4 electrones, pongámoslo así. Este está compartido con el oxígeno, este está compartido con el oxígeno. Y estos 2 también están compartidos con el oxígeno. Es decir, el carbono no tiene ningún par de electrones no enlazantes. Ahora nos vamos al oxígeno, que tiene 6. Y el otro oxígeno también tiene 6. Este y este está compartiendo con el carbono. Es decir, que estos 2 no servirían. Pero aquí tiene 2 pares no enlazantes. Cada par de electrón no enlazante se representa con una línea, pero que esta vez no une nada, simplemente se pone alrededor del átomo que tiene ese par. Y este oxígeno pues pasaría igual. Entonces, sería 4 pares de electrones no enlazantes. 1, 2, 3 y 4. Ya está. Así habría terminado. Esto sería un ejemplo bastante sencillo del diagrama de Lewis. Se puede complicar mucho más, pero siguiendo estos pasos y un poco la intuición, se saca bien fácil. Hay casos en los que, si intentamos hacer el diagrama de Lewis de algún elemento, no nos sale. O nos salen más enlaces, o menos pares no enlazantes, o cualquier cosa. Pero con los enlaces que nosotros estamos utilizando ahora, no saldría. Para ello debemos recurrir a un tipo de enlace llamado enlace dativo o enlace coordinado, que se puede definir como un elemento pone un par de electrones no enlazante en un orbital vacío de un elemento que necesita esos 2 electrones. La forma más fácil de verlo es con un ejemplo. Tenemos esta molécula. Hacemos este paso. Hacemos exactamente igual, es decir, sus configuraciones electrónicas de la última capa, los enlaces y el máximo de electrones, eso es igual. Pues nada, sería el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. El hidrógeno sería 1s1, el azufre sería 3s2, 3p4 y el oxígeno sería 2s2, 2p4. Total, aquí sería 2, que sería 6 por 4. Y aquí sería 6 por 4, 24. Y su suma pues da 32. Ahora nos vamos al máximo de electrones. Pues aquí sería 2 por 2, 4, 8 y 8 por 4, 32, que esto da un total de 44. Enlaces, pues sería 44 menos 32 partido 2, como hemos visto antes, y nos sale un total de 6 enlaces. Y par de electrones no enlazantes sería 32 menos 12 partido 2, que es igual a 10 pares que no enlazan. Vale, nos vamos ahora a intentar hacerlo con el diagrama de Lewis. El que formaría aquí más enlaces sería el azufre. Lo colocamos. ¿Cuál es el siguiente en formar más enlaces? El oxígeno.
oxígenos aquí. Y luego en alguno de los extremos colocamos hidrógenos. Formamos enlaces. ¿Cuántos enlaces puede formar el hidrógeno? Pues uno. ¿Vale? Estos dos oxígenos ya tienen un enlace. Así que solo necesitarán otro más para tener configuración electrónica de gas noble. Nada. Ahí van dos. Y ahora tenemos ya 4 enlaces. Es decir, que lo único que podemos hacer sería poner uno y uno, pero no nos quedaría estable, ya que el oxígeno... Pero no nos quedaría estable, ya que al oxígeno le faltarían un electrón, a cada uno le faltaría un electrón para llegar al gas noble, y el azufre le sobrarían 2, ya que solo necesita 2 enlaces. Y aquí ya tiene aquí estos 2 enlaces. Como intentaba explicar antes, el enlace dativo se puede decir que, en este caso el azufre, pone un par de electrones en un orbital vacío. Pone un par de electrones en el orbital vacío de otro átomo que lo necesite. En este caso el azufre ya estaría completo. Y tiene 2 pares de electrones no enlazantes. ¿Qué podemos hacer? Y el oxígeno, a su vez, tendría, si hacemos aquí esto, podemos ver esto, ¿no? El oxígeno sería es su última capa. Lo que hace el oxígeno y el azufre es, este electrón lo pasa aquí. Ya estaría así. Entonces, este orbital estaría vacío, que no tendría ningún tipo de electrón. Y el azufre tendría aquí un par de electrones que no están haciendo nada. Es decir, los pone dentro de este orbital vacío para que quede así. Siendo estos 2 electrones del azufre. Así estaría indicado. Es decir, el par de electrones que no enlazantes del azufre se ponen en el oxígeno para que éste llegue a la configuración de gas noble. Y el azufre estaría igual, ya que no está compartiendo realmente electrones, simplemente los está poniendo en este orbital. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Tiene un electrón, tiene un par de electrones que no están haciendo nada, que están sin enlazar, y el azufre ya estaría completo, entonces no puede formar enlaces con el oxígeno. Entonces, este oxígeno hace igual que pone el electrón que tiene aquí, lo desplaza atrás, o a otro orbital, y en este orbital el azufre pone sus 2 electrones. ¿Cómo sabemos cuándo tenemos que utilizar el enlace dativo? Sencillo, cuando no podemos usar el diagrama de Lewis normal y corriente. La forma de saber cuándo usarlo o hacia dónde poner las flechas es hacer bastantes ejercicios y tener un poco de lógica e intuición. Vemos que el azufre en este caso tiene 2 pares de electrones no enlazantes, así que y el oxígeno necesita 2, pues ponemos flechas, que es la representación del enlace dativo, y ya está. No tiene una explicación así como tal, es verlo, reconocerlo y saber un poco así por lógica cuándo usarlo. No tiene mucho más. Y llegamos a la última parte de este vídeo, geometría molecular y polaridad. Esta es prácticamente lo más difícil que tiene este tema junto al enlace dativo. Así que esta ficha, igual que el resto, estará escaneada y lista para imprimir si queréis en la descripción del vídeo. Vale. ¿Qué tenemos que saber antes de empezar con geometría molecular y polaridad? Vale, lo que primero tenemos que saber es la polaridad de los enlaces y la polaridad de las moléculas. Esto ya lo he explicado antes. Esto se debe a la diferencia de electronegatividad. Al ser el cloro mayor, la probabilidad de encontrar el electrón es mayor cerca del cloro que del hidrógeno. Y luego tenemos la polaridad de las moléculas.
Esto sin enlace, esto sería una molécula que tiene más átomos. Sería, la definición es: el momento dipolar es la suma vectorial de los momentos dipolares de enlace. Explicamos esto más lentamente. Tenemos aquí el ejemplo del dióxido de carbono. Como vemos aquí, como sabemos, el oxígeno es más electronegativo que el carbono, así que los electrones tenderán a estar más cerca del oxígeno que del propio carbono, por lo que se representa con una flecha hacia el oxígeno. No confundir esta flecha con la flecha del enlace dativo. Esta flecha no los une exactamente, se ponen arriba o abajo, pero no confundir esto con el enlace dativo. Importante. Tenemos dos vectores. Tenemos un vector hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Se sabe que si tenemos dos vectores con la misma dirección pero distinto sentido, estos se anulan. Es decir, una forma más práctica de verlo. Si tenemos una cuerda o tenemos algo y alguien tira hacia allá y otra persona tira hacia allá con la misma fuerza, no se va a mover porque están tirando en diferentes sentidos con la misma dirección, que sería esta la dirección, pero al tener diferente sentido y misma fuerza, se anulan, por así decirlo, y esto no se movería. Esto es lo que ocurre aquí. Al tener diferente sentido, se anularían y esta sería una molécula apolar. ¿Qué quiere decir apolar? Apolar